Bienvenidos a nuestro viaje hacia los ricos cuentos de la mitología griega. Hoy, nos centramos en el intrigante personaje de Cronos, un titán cuya historia de vida es a la vez cautivadora y plagada de acontecimientos importantes. Se le representa como una figura central en la narrativa del ascenso al poder de los dioses olímpicos, una dolorosa rebelión de su propia descendencia, y un destino trágico que le sobrevino en manos de Zeus, su ambicioso hijo. La historia es una ilustración de la lucha constante entre el miedo, el poder y el destino. Según la mitología griega, Cronos fue uno de los titanes originales, creado por Gaia, la tierra, y Urano, el cielo. Era el líder de los titanes, y tenía el poder innato sobre el paso del tiempo. Llevando la guadaña, simbolizaba la fuerza destructiva del tiempo, lo que llevó a muchos a apodarlo el Padre Tiempo. Gobernó el universo durante la Edad de Oro, que se caracterizó por la primavera eterna, la paz y la armonía. Todo iba bien hasta que dos predicciones arrojaron a Cronos a un miedo devorador. El primero predijo que él, como su padre antes que él, sería derrocado por uno de sus hijos. La segunda era que su esposa, Rea, le daría un hijo mayor que él. Esto encendió una chispa de miedo en su corazón y provocó un acto indescriptible. Para romper la primera profecía, consumió a cada uno de sus hijos poco después de nacer. El dolor y la desesperación que enfrentó Rea al ver a sus hijos siendo devorados por su propio marido es un conmovedor recordatorio de las profundidades a las que el miedo podría llevar a un mortal, incluso a un titán. Sin embargo, Rea no podía soportar perder a todos sus hijos. Ella perdonó a uno, Zeus, engañando a Cronos para que consumiera una piedra envuelta en una manta. Zeus fue llevado, escondido de las despiadadas garras de su padre, y se le permitió crecer en secreto. A medida que Zeus crecía, también crecía su determinación de derrocar a Cronos y poner fin a su gobierno tiránico. Cuando llegó el momento, se acercó a Rea, quien lo guió sobre cómo luchar contra su padre y liberar a sus hermanos. Junto con sus aliados, los cíclopes y los hecatónquiros, Zeus libró una guerra contra su padre y los titanes. La guerra duró 10 años y, en beneficio de Zeus, culminó con los cíclopes otorgándole armas a él y a sus aliados. Con estas herramientas recién adquiridas, Zeus y sus hermanos fueron capaces de hacer la guerra contra los titanes y finalmente derrotarlos. Con los titanes derrocados, Cronos y los demás fueron desterrados al inframundo. A partir de entonces, Zeus se convirtió en el gobernante del monte Olimpo, el señor indiscutible del cielo y dios del trueno. El mito de Cronos no termina con su exilio al Tártaro. Al anunciar ira y deseo de venganza, encabezó una rebelión contra Zeus y los dioses olímpicos. Su intento de levantamiento fue conocido como la Titanomaquia, una segunda gran guerra de los dioses que tuvo lugar a principios de la Edad de Plata. La Titanomaquia no fue tan decisiva como la primera guerra. El resultado fue una lucha de 10 años que tuvo picos de éxito en ambos lados, y finalmente concluyó con la salida victoriosa de los olímpicos, y la condena de los titanes al encarcelamiento eterno. El castigo de Cronos fue peculiar y brutal. Cada uno de los titanes fue sometido a un castigo especialmente diseñado. Cronos, el rey de los titanes y padre de los dioses, fue puesto en las profundidades de la tierra, encadenado y atado. Residiendo debajo del modesto monte Etna, se vio obligado a soportar la agonía del hambre y la sed interminables. En el acto final de la tragedia, su castigo fue sellado por Zeus, quien ordenó que sus visitas al mundo superior fueran limitadas, y sus ambiciones apagadas por su situación perpetua, roída eternamente, pero nunca saciada. La historia de Cronos no es solo una narración de rebelión y castigo, poder y miedo. Es una representación conmovedora de las luchas entre padres e hijos, entre sueños y destino, y entre el fin y el principio. Así como Cronos inició un círculo interminable de discordia durante su reinado, él también se convirtió en partícipe de ese ciclo, falible y vulnerable, haciéndose eco, en su destino, de la fuerza eterna del tiempo que encarnaba. A pesar del castigo sombrío y el sufrimiento incesante, Cronos sigue siendo una figura integral en la mitología griega. Él desafía continuamente nuestras percepciones, convenciéndonos de reconocer la justicia del vencedor, el patetismo de los derrotados y la inutilidad de la sed interminable de poder. El mito de Cronos se parece mucho a un gran tapiz, y representa vastos temas como dioses y hombres, tiempo y destino, y creación y destrucción. Los personajes principales ilustran las permutaciones de estos temas, creando un universo de roles e interacciones que son atemporales y oportunos. Sin embargo, en el centro de este mito más amplio hay lecciones y reflexiones que reflejan las realidades cotidianas. Conceptos como las acciones impulsadas por el miedo, el ciclo de poder y rebelión, y la inevitabilidad del destino se aplican no solo al reino mítico sino también a las experiencias humanas, resonando profundamente tanto en los narradores como en los oyentes. La resistencia del castigo por parte de Cronos, su ceguera ante la sabiduría, refleja la batalla continua de las humanidades contra los errores y sus consecuencias. Nuestra esperanza no reside en la lucha constante por el poder, el control y el dominio, sino en el reconocimiento, la aceptación y la trascendencia gradual de estas cadenas autoimpuestas. Entonces, a medida que desentrañamos la vida de Cronos, miremos más allá de la dinámica del poder. Su historia transmite mensajes atemporales, promoviendo la sabiduría para discernir las actividades legítimas, el coraje para enfrentar el miedo, y la humildad para moderar las ambiciones con compasión.
Es una historia para todas las edades, que resuena en todos los oyentes que anhelan verdades universales más allá de las luchas temporales. A pesar de sus errores o quizás a causa de ellos, Cronos nos proporciona un legado atemporal que abarca realismo, sabiduría y esperanza. Enseña que incluso en las grietas más oscuras de la desesperación, siempre hay espacio para la comprensión, la redención y el crecimiento. La historia de Cronos no termina con la domesticación de su ser. Su mitología potencia el concepto de que incluso los seres más tiranos pueden ser administradores de la sabiduría, ejerciendo sus experiencias como lecciones para que las generaciones futuras eviten los caminos de la oscuridad. La humanidad ha llegado a admirar a los dioses griegos como portadores de sabiduría y árbitros del destino. Barrancos de cuentos como estos plagados de moral ilustran una afirmación divina de que los errores, las crueldades y las repercusiones imprevistas son ordinarios en el curso del extraordinario viaje de la vida. Aprender de Cronos no se trata de validar un legado plagado de trampas, sino de razonar que los momentos de dolor, fracaso y oscuridad de la vida pueden hacer que un individuo sea más sabio y valiente. La destrucción de los titanes de las páginas de poder incide en su motivo como alegoría contra la implacable absorción de autoridad, prediciendo las consecuencias incendiarias del dominio ciego. A medida que esas palabras sagradas resuenan a través de los siglos, cada oyente encuentra una resonancia dentro de sí mismo. Cada escena pintada se convierte en un espejo, que refleja cuestiones de poder, miedo, destino y el reloj eternamente del Padre Tiempo. De las narrativas de dioses e inmortales, vibrantes como el amanecer de la creación, extraemos reverberaciones electrizantes, un testimonio tranquilo del espíritu infatigable del hombre, su curiosidad insaciable, su continua búsqueda de sabiduría y, sobre todo, su triunfo contra la adversidad. Las balizas que se reflejan en la historia de Cronos resuenan para toda la humanidad, un recordatorio que teje escenas de la vida y fábulas antiguas, narra el triunfo junto con la desesperación, y refleja las innumerables misiones épicas embarcadas por cada alma en su viaje desde el amanecer hasta el anochecer. La historia de Cronos, como cualquier otro mito, nos lleva profundamente a las cámaras de la introspección, desentrañando una red enredada de emociones y comportamientos humanos. Las constantes de miedo, poder y destino, y las lecciones que contienen, son las que hacen de la mitología griega, siempre, un cuento tan antiguo como el tiempo, pero tan joven como la humanidad. La historia de Cronos bien puede encarnar el círculo del dolor, el atractivo omnipresente del poder y la fatalidad del miedo. Sin embargo, a medida que su vida descubre múltiples capas de culpa, desesperación, pérdida y eventual aceptación, la mitología cobra vida, mundana y profunda, allanando un camino revelador de iluminación que trasciende el tiempo y el espacio. De los anales olvidados del mito surgirá un héroe, no en fuerza ni en poder, sino en voluntad de aprender del pasado. Este héroe no es un dios ni inmortal, sino parte de la humanidad, que abraza los ecos de la vida de Cronos e imparte sabiduría para tejer mejores destinos y adornar nuestro cruel mundo. Así como el abismo del tiempo separa la era de Cronos de nuestro medio moderno, sus leyendas y lecciones dejan de retroceder. Continúan resonando a lo largo de los siglos, dictando verdades eternas y solicitando sabiduría eterna a cada ser que elige escuchar. Al concluir nuestro elaborado viaje hacia la vida de esta enigmática figura de la mitología griega, percibimos menos un final y más un nuevo comienzo, haciéndonos eco de la naturaleza cíclica inherente de la vida, el final de una época y el inicio de otra, con lecciones eternas del pasado que dan forma al futuro, una vez más.